Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera Arela, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 10. Entraron en silencio, cerrando la puerta tras de sí. El reloj del velador marcaba la medianoche exacta. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Salió con la intención de una patrulla corta y terminó metido en una noche más larga de lo planeado. Lo que empezó como recorrer calles tranquilas se transformó en una sucesión de incidentes. Un ladrón de bolsos que intentó aprovecharse de una chica distraída en la parada del bus, dos tipos que forcejeaban con un comerciante por una caja de repuestos, y un pequeño grupo que intentó forzar la puerta trasera de una tienda de conveniencia. Izuku los vio uno a uno, actuó sin pensar y al hacerlo fue olvidando el cansancio por el momento. No fue pomposo. Sus movimientos eran medidos, eficientes. Había aprendido a dosificar la fuerza para no dejar huellas innecesarias ni llamar la atención. Un codo bien plantado, una patada para desestabilizar, un agarre que inmovilizaba hasta que la policía llegara. Pensaba tácticas mientras esquivaba botellas rotas y farolas que lanzaban sombras. Tomaba notas mentales incluso en el calor de la escena. Mejor ángulo para entrar en un pasillo, usar impulso del cuerpo para derribar, colocar manos en puntos de palanca. Todo eso lo mantenía ocupado, le daba estructura a la noche. Hubo momentos en que la adrenalina lo llenó como un torrente, y otros en que el sopor volvió como una marea lenta. Le dolían las piernas, le ardían las muñecas, y cada vez que respiraba notaba el peso de la falta de sueño. Aún así, seguía. Capturar al tercero, sostener al herido mientras llegaba la ambulancia, preguntar sin soltar: ¿está bien? ¿Puede caminar? Pequeños gestos que lo anclaban a la realidad. La gente le daba las gracias con ojos asombrados. En esos instantes, la fatiga quedaba en segundo plano porque el sentido del deber le daba oxígeno. La noche se le escapó entre manos. Se entretuvo tanto resolviendo problemas que no sintió las horas avanzar. Cuando finalmente se detuvo en una esquina para tomar agua, miró el móvil y el teléfono le devolvió una verdad que le clavó el pecho. Era mucho más tarde de lo que pensaba. Un frío recorrió su espalda, no tanto por el aire nocturno sino por la imagen que se le vino a la cabeza. La última vez que casi lo descubrieron. Aquel recuerdo lo golpeó con la misma nitidez de una campanada. Había sido hace poco. Papá Show lo había visto en plena acción, a distancia, en un solar donde Izuku había tenido que improvisar para salvar a una señora. Corrió entonces con todo lo que tenía y llegó a casa hecho un soplo. Show había dicho algo, había mirado con algo parecido a sospecha, pero no había preguntado. Izuku creyó que no había sospechado nada, pero la duda le mordía la nuca aún. ¿Y si la próxima vez no llegaba antes? ¿Y si esta noche, con él sin dormir, su padre aparecía en el peor momento? Aceleró el paso otra vez, clavando las deportivas en el asfalto húmedo. Mientras corría, la cabeza le trabajaba en mil direcciones. Señales que debía poner en el reloj para despertarse, alarmas en el móvil que bloquearan su propia distracción, notificaciones programadas que le recordaran volver. Debo ser más estricto conmigo, se dijo, humedeciendo los labios resecos. Poner alarmas, no salir más de tanto tiempo, avisar cuando voy a salir. Pensamientos prácticos, simples, como manuales de supervivencia. La ciudad estaba silenciosa en la madrugada, con algunas luces publicitarias que parpadeaban y un par de taxis que pasaban. Izuku sentía el pulso en las sienes y la respiración ronca en la garganta. Cada sombra le parecía una posible complicación, cada puerta abierta un llamado a detenerse. Pero no podía permitirse detenerse más de lo estrictamente necesario. Tenía que llegar antes que ellos supieran. Tenía que llegar antes de que lo vieran. Con ese pensamiento clavado, apretó el paso hasta que los músculos le quemaron. La casa apareció ante él entre la medianoche y las luces del barrio. Ventanas con cortinas cerradas, la puerta principal aún iluminada por una luz tenue.
Por un instante dudó en qué ruta tomar, la entrada trasera como la vez anterior, o la frontal que parecía más directa. Recordó la última vez en que Shaw lo había mirado con esa ceja alzada y el nudo en el estómago se apretó. Desvió por las calles laterales, tratando de poner distancia entre su propia sombra y las ventanas de la casa. El reloj en su cabeza marcaba cada segundo con una insistencia dolorosa. Si sus padres lo descubrían, las explicaciones serían largas, la suposición de que no podía mantener disciplina lo haría sentir un niño. Ya había vivido la vergüenza de tener que inventar una excusa para salir sudado y con moretones leves. No quería repetirlo. Con un último empujón de energía, clavó el último sprint. Las manos le temblaban un poco cuando la reja apareció a la vista. El corazón le latía en la garganta. Había pasado de héroe improvisado a adolescente asustado en cuestión de minutos. Tiene que llegar antes de que lo descubran. La noche estaba en calma, apenas interrumpida por el roce del viento contra la ventana. Aizawa abrió la puerta con sigilo, su sombra extendiéndose sobre el suelo de la habitación. Sus pasos lo llevaron directo hacia la cama de Izuku. Estiró una mano para sacudirlo del hombro y despertarlo. El asunto con sus abuelos no podía postergarse mucho más. Sin embargo, antes de rozarlo, unos dedos firmes rodearon su muñeca. Shouta, susurró Hisashi, inclinándose hacia él para que su voz apenas fuera un murmullo en la penumbra. No lo hagas. Aizawa frunció el ceño, sin apartar la vista de su hijo. Mientras antes hablemos de esto, mejor, replicó en voz baja, con un tono cargado de insistencia. Hisashi negó despacio. Míralo, susurró, señalando con la barbilla al chico bajo las cobijas. Está rendido. No durmió bien anoche, se nota. Si lo despiertas ahora solo vas a desvelarlo otra vez. Podemos hablarlo en el desayuno, con calma. No va a hacerle bien seguir perdiendo sueño. El silencio se alargó entre los dos adultos, apenas roto por la respiración acompasada de Izuku. Aizawa apretó la mandíbula, luchando entre la lógica y la preocupación. Al final, dejó escapar un suspiro, rindiéndose a la razón de su esposo. Quizás tienes razón, admitió en un murmullo cansado. Será más fácil mañana. Ambos se retiraron con pasos lentos, cerrando la puerta tras de sí. Debajo de las tapas, Izuku por fin se atrevió a soltar el aire que había estado conteniendo. Demasiado cerca. Su corazón aún latía como tambor, repiqueteando contra su pecho. Había llegado justo después que Aizawa, y no esperaba que su padre regresara tan pronto. Casi una hora antes de lo usual. Escucharlos a los dos frente a su puerta había puesto cada nervio al rojo vivo. Cuando vio desde la ventana trasera entrar a su padre, notó que caminaba hacia la habitación matrimonial, entró y corrió a esconder la mochila en el armario, se metió bajo las sábanas, apenas a tiempo de escuchar los nudillos golpeando la madera de su puerta. Contuvo la respiración, rezando para que no insistieran. No había tenido ni tiempo de quitarse la ropa de vigilante. De haberse levantado, lo habrían visto durmiendo vestido de calle, y ahí sí que no habría excusa que lo salvara. Se mantuvo quieto hasta que el silencio le indicó que ambos se habían alejado. Entonces escuchó el sonido de la regadera al otro lado del muro. Su papá Shaw había entrado a bañarse. Por fin pudo relajarse un poco. Se levantó con cuidado, se cambió de ropa en la oscuridad y volvió a meterse en la cama. Sus manos todavía temblaban por la tensión acumulada. Estuvo demasiado cerca, repitió en su mente, con un escalofrío que le recorrió la espalda. No alcanzó a preguntarse qué era aquello tan importante que sus padres querían hablar con él. El peso del cansancio y las emociones lo derribó en segundos. Apenas cerró los ojos, el sueño lo envolvió con una fuerza implacable, hundiéndolo en una oscuridad reparadora, aunque inquieta. El aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba la cocina. Hisashi tarareaba algo bajo mientras servía los platos, aunque sus movimientos tenían menos energía de la habitual. Había pasado gran parte de la noche pensando en cómo abordar el tema, midiendo las palabras antes incluso de pronunciarlas. Aizawa estaba sentado ya en la mesa, con los codos apoyados y la taza entre las manos. Tenía el gesto adusto, más sombrío de lo normal, lo cual era decir mucho.
Apenas alzó la vista cuando escuchó los pasos lentos de Izuku entrando en la cocina, todavía con el cabello revuelto por el sueño. Buenos días, saludó el chico, frotándose un ojo con torpeza. Buenos días, cariño, respondió Hisashi con una sonrisa cálida, invitándolo a sentarse. Siéntate, que se enfría. Izuku obedeció, aunque algo en la tensión del ambiente le hizo parpadear con cierta duda. Su papá Shou estaba demasiado callado, incluso para sus estándares. El desayuno comenzó en silencio, con el sonido metálico de los cubiertos llenando el aire. Izuku no dijo nada, demasiado ocupado en espabilarse. Fue Hisashi quien, después de intercambiar una mirada breve con su esposo, se animó a abrir la conversación. Zuku, empezó con suavidad, como tanteando terreno. Ayer pasó algo en la UA, ¿verdad? Izuku se tensó un poco, bajando la mirada hacia su plato. Sí, aparecieron esas personas, murmuró, sin levantar la voz. ¿Mis abuelos? El silencio que siguió fue pesado. Aizawa dejó la taza en la mesa con un golpe seco, sin brusquedad pero con firmeza. Son mis padres, dijo con un tono grave, cargado de un resentimiento viejo. Y, sí, también son tus abuelos. Izuku levantó la cabeza, sorprendido por la franqueza. Shouta rara vez hablaba de ellos. No tienen derecho a acercarse a ti, añadió Aizawa, con los ojos entornados. Hisashi puso una mano sobre el brazo de su esposo para suavizar la tensión y se inclinó un poco hacia Izuku. Ellos no se han llevado bien con nosotros desde hace mucho, explicó. Cuando tu papá Shou decidió casarse conmigo, lo obligaron a escoger. Y ya sabes cuál fue su elección. Izuku apretó los labios, procesando en silencio. Sí, me sé esa historia, susurró, por eso nunca hablas con ellos. Aizawa lo miró fijo, sin esquivar la pregunta. Dejaron claro que nuestra familia no era suficiente para ellos. Y no pienso permitir que ahora intenten acercarse, mucho menos a ti, solo porque se les ocurrió. Izuku bajó la mirada otra vez. Sentía un revoltijo extraño en el estómago. Parte de él quería sentir curiosidad por esos abuelos que nunca había tenido, pero el recuerdo de sus palabras la tarde anterior seguía fresco. Los insultos, el rechazo hacia sus padres, esa manera de mirarlo como si fuera un error. Hisashi, con voz más tranquila, retomó la palabra. Lo importante es que sepas que no tienes que cargar con nada de eso, Zuku. Ellos eligieron alejarse. Nosotros te elegimos a ti. Siempre. Izuku tragó saliva y murmuró apenas audible. Ellos, no me interesan. No después de lo que dijeron. Aizawa sintió que un nudo se le aflojaba en el pecho, aunque la ira seguía latente. Eso está bien. Solo quiero que quede claro algo, Izuku añadió con firmeza. Si vuelven a acercarse, tú no tienes que escucharlos ni enfrentarlos solo. Vienes directo con nosotros. Izuku asintió despacio. El silencio regresó por unos segundos, pero esta vez fue un silencio menos tenso, más compartido. Hisashi sonrió con cariño, sirviéndole un poco más de jugo. El desayuno avanzaba entre silencios, hasta que Aizawa se inclinó hacia adelante, dejando la taza a un lado. Su mirada se posó en Izuku con una seriedad que le heló la sangre. Hay algo más que debes saber, dijo, sin rodeos. Izuku lo miró, parpadeando nervioso. El aire parecía haberse espesado de golpe. Hisashi suspiró, entrelazando las manos sobre la mesa antes de hablar con un tono más suave. Zuku, tus abuelos no fueron a la UA solo para verte. El chico sintió un nudo formarse en su garganta. Entonces, ¿por qué? Preguntó en voz baja. Shouta apretó la mandíbula. Se notaba que preferiría estar en cualquier otro lugar antes que diciendo lo que venía. Ellos están preparando una demanda de custodia, soltó, directo como un golpe. Izuku se quedó helado. ¿Qué? Hisashi estiró la mano hacia él, pero el chico ya había dejado los cubiertos a un lado. ¿Cómo que una demanda? Yo ya tengo familia. No me pueden sacar de aquí. No lo van a lograr, respondió Shouta con firmeza, los ojos encendidos por una ira contenida. No pienso permitirlo, ¿me entiendes? Ellos renunciaron a ser parte de mi vida cuando eligieron apartarse.
Y mucho menos tienen derecho ahora de venir a arrebatarte. Hisashi añadió con voz temblorosa, pero firme. El abogado ya está trabajando con nosotros. Nezu también está al tanto. Haremos lo necesario para detenerlos antes de que intenten cualquier cosa. Izuku tragó saliva, sintiendo que el pecho le ardía. El simple hecho de imaginar que alguien pudiera decidir sacarlo de su hogar lo llenaba de pánico. Yo, no quiero irme con ellos, dijo casi en un susurro, con la vista clavada en la mesa. Shouta suavizó un poco el gesto, inclinándose hacia él. Y no lo harás. Tú eres mi hijo. Nuestro hijo. Nadie puede cambiar eso. Hubo un silencio cargado, hasta que Hisashi se levantó y rodeó la mesa para abrazar a Izuku por detrás, apretándolo contra su pecho. No estás solo en esto, Zuku. Nunca lo estarás. Izuku cerró los ojos, dejando escapar un suspiro tembloroso. El miedo seguía ahí, pero también la certeza de que no tendría que enfrentarlo solo. La sala de juntas estaba en penumbras, iluminada apenas por la luz blanca del proyector. Los dos ancianos Aizawa, Shonko y Shimizu, se sentaban con la espalda rígida, cruzando miradas tensas mientras al otro lado de la mesa, los representantes de la Comisión de Héroes revisaban unos documentos. Fue insolente, dijo Shonko, la voz cargada de resentimiento. Ese muchacho nos miró como si fuéramos extraños. Y luego nos dio la espalda, como si no valiésemos nada. Shimizu frunció el ceño, asintiendo. Exacto. Nos despreció, igual que su tío lo hacía cuando era joven. No tiene respeto por la familia. Un golpe seco interrumpió la queja. La mujer de la comisión cerró la carpeta de golpe y los miró con ojos filosos. ¿Qué parte del plan no entendieron? Preguntó con frialdad, cada palabra atravesando la mesa como un cuchillo. No están ahí para demostrar poder, ni para sermonearlo. Ese niño ya desconfía de ustedes. Si siguen con esa actitud, lo único que harán es empujarlo más hacia Aizawa y Yamada. Los dos ancianos bajaron un poco la vista, incómodos. La mujer continuó. Tienen que entrar directo al corazón. Ganarse su confianza, su simpatía. Si no, este plan no funcionará. Shonko apretó los labios, pero terminó asintiendo. Entendido. Cambiaremos nuestra aproximación. Shimizu, con una media sonrisa amarga, añadió. Mientras se cumpla lo acordado, y recibamos la compensación prometida. El silencio que siguió fue interrumpido por el hombre de la comisión que hasta entonces no había hablado. El incentivo estará ahí. Una vez la custodia sea transferida, el chico será enviado a uno de nuestros centros. Después de eso, ya no será su problema. Los ojos de los abuelos brillaron, no de orgullo, sino de codicia. No entendían por qué ese muchacho era tan importante para la comisión, ni les importaba. Para ellos, solo era un trámite, una jugada con la que podrían facturar y olvidarse de todo lo demás. Ese niño irrespetuoso no sabe lo que le espera, murmuró Shimizu, con una sonrisa torcida. La mujer de la comisión apenas inclinó la cabeza, seria, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Concéntrense en la fachada. Si fallan otra vez en mantener la compostura, no solo arruinarán el plan, también perderán lo que tanto codician. Los abuelos asintieron al unísono, tragando el regaño como si fuera veneno. El plan estaba claro. Debían ganarse a Izuku, costara lo que costara. Y al fondo de esa sala, la maquinaria de la comisión seguía girando, dispuesta a moldear y usar al chico a su antojo. Las puertas se cerraron tras los abuelos Aizawa, dejando en la sala solo a los miembros de la comisión. El silencio se extendió por unos segundos, denso, apenas roto por el zumbido del proyector apagándose. La mujer cruzó los brazos, con gesto severo. Son un par de incompetentes. Si no fuera porque necesitamos un frente familiar creíble, ya los habríamos descartado. El hombre a su lado acomodó sus gafas, pensativo. Incapaces de controlar sus emociones frente a un niño. Y lo peor. Izuku no es tonto. Si se cierra en banda con ellos, el juicio será un obstáculo mayor. Podemos presionar al tribunal, intervino otro, golpeando suavemente la mesa con los dedos. Ajustar un par de piezas, poner de nuestro lado a algunos jueces. Pero el testimonio del menor es el centro.
Con más de 12 años, su voz pesa, y ese chico claramente elegirá quedarse con Aizawa y Yamada. El murmullo de asentimientos recorrió la mesa. Durante varios minutos discutieron opciones, cada una más complicada que la anterior, hasta que la voz grave del presidente del grupo se alzó por encima de todos. ¿Y si él, en realidad, no puede testificar? Las miradas se alzaron hacia él, confundidas. El aire se volvió más frío. La mujer entrecerró los ojos. Parte del juicio depende de su elección. Es un derecho garantizado por ley. ¿Cómo piensas eliminarlo de la ecuación? El hombre sonrió, y la sonrisa no tenía nada de humana. Era una mueca torcida que transmitía un escalofrío a los demás. Oh, querida, eso déjamelo a mí. Hay una condición en la que el menor no puede elegir. Cuando no está en sus plenas capacidades. Un silencio pesado se extendió, roto apenas por una risa baja y escalofriante que salió del pecho del hombre. Demostraremos que ese chico no puede decidir lo que es mejor para sí mismo. Los otros comenzaron a mirarse entre sí, primero dudosos, luego con sonrisas cómplices que se fueron contagiando. El plan era perverso, pero brillante. ¿Y ya tienes algo en mente?, preguntó uno de los miembros, la voz cargada de curiosidad. El presidente de la comisión se recostó en su silla, juntando las manos como si saboreara cada palabra. Ya tengo el plan perfecto. Y créanme, esta vez no habrá margen de error. La sala entera quedó envuelta en una sensación malsana. Allí, entre sombras, acababa de nacer un destino oscuro para Izuku Midoriya. Los días pasaban y con ellos también las expectativas por el festival deportivo. El ambiente en la 1A estaba cargado de energía, todos daban su máximo potencial, entrenando cada vez más fuerte y planificando estrategias como si fueran a enfrentar una guerra real. En el comedor, las conversaciones giraban siempre alrededor del mismo tema. El festival escolar. Las risas y comentarios no se hacían esperar entre todos los compañeros y amigos. Era un ambiente ligero y de preparación, faltaban muy pocos días para el festival y todos estaban emocionados. ¿Ya pensaron qué harán en la primera prueba?, preguntó Kirishima con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Dicen que siempre cambian las reglas, así que hay que estar listos para todo. Yo solo espero que no sea de resistencia física, gruñó Mina mientras pinchaba su comida. No quiero terminar corriendo maratones otra vez. ¿Maratones? Río Cero. Lo tuyo son los bailes, ha sido. Imagínate a todo el estadio aplaudiendo mientras haces piruetas. Ella le sacó la lengua, divertida, y los demás soltaron carcajadas. En otra mesa, Denki apoyó el codo sobre el hombro de Shinso. Oye, ¿y tú qué harías si te ponen en la misma ronda que yo? Shinso le dio una mirada lenta, casi somnolienta. Apagar el cerebro de mi contrincante y esperar que no seas tú, porque no tendría que hacer mucho. ¿Cómo que no tendrías que hacer mucho? Denki se enderezó indignado, mientras Hirou reía por lo bajo. No mientas, Kaminari, sabes que si te desconcentras un segundo te autodescargas, añadió ella, divertida. Eso me pasó solo 3 veces. Se defendió, encendiendo una chispa involuntaria en sus dedos. Todoroki, que comía en silencio, levantó la vista un momento. No sé por qué se sorprenden. Kaminari ya es un festival deportivo por sí mismo. Las risas se alzaron más fuertes. Unos asientos más allá, Katsuki se inclinó hacia Izuku, con su tono explosivo de siempre. Escucha, Deku. No pienses que porque ahora entrenas como loco vas a poder igualarme. En la pista voy a hacerte polvo. Izuku bajó la mirada hacia su bandeja, cansado pero con una sonrisa débil. Kak-chan, yo no estoy compitiendo contra ti, solo quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo. Bakugo golpeó la mesa con el puño. Siempre con tus malditas frases cursis. Cuando empiece, no me vengas con sentimentalismos, porque voy a pasar por encima de ti. Lo sé, respondió Izuku con calma, y esa serenidad solo enfureció más a Bakugo. Mientras tanto, Ochako escuchaba la discusión de reojo y susurró a Ida. A veces creo que son como esos rivales de caricatura que se pelean toda la vida pero en secreto son amigos, y Ida ajustó sus lentes, serio. Urabiti.
No deberías burlarte, esto es parte de su relación de crecimiento mutuo. Ella rió bajito. Lo que tú digas, Tenya-kun. Es parte de su interacción, Katsuki es bipolar. Comentó Todoroki con simpleza, lo que dio por cerrada la conversación. El ambiente estaba cargado de emoción, risas y planes. Todos hablaban de lo que harían, de cómo el festival era la oportunidad de mostrar su potencial. Pero, como siempre, la calma se rompió para Izuku. En medio del almuerzo, un mensaje llegó para él. Debía ir a la dirección. Las miradas no se hicieron esperar. ¿Otra vez? Denki murmuró en voz baja. Al final va a pasar más tiempo con el director que con nosotros, añadió Shinzou con sarcasmo. Incluso Katsuki gruñó con molestia. Deja de desaparecer a cada rato, Deku. Luego no rindes en los entrenamientos y no sé por qué. Izuku se disculpó rápido, dejó su bandeja y salió con paso apurado hacia la oficina de Nezu. Cuando llegó, no esperaba encontrarse con nadie más. Pero allí estaban. Nezu, sentado en su silla con un aire solemne. Hound-Dog, serio y con expresión de pesar. Y un hombre desconocido, de porte firme, con un maletín sobre las rodillas. Izuku saludó tímidamente. Buenas tardes. Por favor, siéntate, mi gorilla, le pidió Nezu con suavidad. Izuku obedeció, algo inquieto por el ambiente cargado. El director asintió hacia los presentes antes de hablar. Izuku, este es el señor Yoshin, el abogado que llevará tu caso de custodia. El juicio requiere tu testimonio, y por eso necesitamos preparar un par de cosas en conjunto con el psicólogo escolar. El hombre lo saludó con una leve inclinación. Un gusto conocerte, mi gorilla. Nezu continuó. No te pediremos mentir ni nada parecido. Solo queremos prepararte para ese momento. Todos somos conscientes de lo que viviste en tu niñez, y nadie aquí quiere que eso se repita. Esto será simplemente una sesión de preparación, nada más. Queremos evaluar cómo estás y cómo te sientes respecto al juicio. Es una de las condiciones necesarias para que puedas testificar sin problema. Izuku parpadeó sorprendido. Al principio pensó que sería algo mucho peor. Se sintió más aliviado. Entiendo, está bien, haré lo que sea necesario. Pasó el resto de la hora de almuerzo entre explicaciones, ejercicios simples de confianza y charlas más personales, preparándose mentalmente para lo que vendría. Aunque la ansiedad no desaparecía, al menos ya sabía que no estaría solo en ese proceso. El festival había llegado. El aire estaba cargado de tensión y emoción, como si cada rincón del estadio vibrara con las expectativas de cientos de miradas. Los estudiantes de la UA aguardaban en la sala de espera, el murmullo de las gradas filtrándose como un rugido lejano que hacía palpitar más fuerte los corazones. Izuku se encontraba sentado junto a Shinzou. Ambos habían permanecido en silencio un buen rato, concentrados en su respiración, en calmar los nervios. Sin embargo, cuando sus miradas se encontraron, algo se encendió en sus ojos. Una promesa muda, fuerte como el acero. Lo vamos a dar todo, murmuró Izuku, apenas audible, apretando los puños. Shinzou asintió con firmeza. No importa si creen que no encajamos, hoy lo van a ver. No era simple motivación. Era un juramento. Ambos sabían lo que significaba estar ahí, sabían de las dudas que pesaban sobre ellos, de las voces que repetían que sus dones no eran suficientes. Pero también sabían que el heroísmo no dependía de un Kirk llamativo, sino de la voluntad de levantarse, de luchar, de no rendirse jamás. Lo haremos por todos, añadió Izuku, con un brillo decidido en los ojos verdes. Por nosotros, completó Shinzou, entrelazando los dedos detrás de la nuca y sonriendo apenas. Por demostrarles que estaban equivocados. La determinación de ambos se extendió como una chispa que encendía el ambiente. Sus compañeros, dispersos en la sala, cada uno con sus propios pensamientos, no pudieron evitar contagiarse a esa energía. Kirishima estiraba los brazos con entusiasmo. Esto es la oportunidad de mostrarnos de verdad. Con que no sea otra carrera de resistencia, yo estoy feliz, murmuró Mina, aunque su sonrisa nerviosa revelaba lo contrario.
Todoroki permanecía en silencio, frío y concentrado, pero la intensidad en su mirada era clara. Él también estaba listo para demostrar algo. Katsuki, por su parte, no podía dejar de soltar pequeñas explosiones en las palmas, como un motor a punto de encenderse. Incluso quienes no tenían en mente ganar estaban emocionados. Algunos querían divertirse, otros aprender de la experiencia, otros simplemente sentir la adrenalina de competir en un escenario tan grande. La UA no era solo una escuela. En ese momento, era un ejército de jóvenes con un mismo pensamiento. Darlo todo para no arrepentirse. Izuku se puso de pie y miró a todos sus compañeros. No levantó la voz, pero sus palabras cargaron con la fuerza de su convicción. Hoy, no importa cómo termine, no importa si ganamos o perdemos. Lo único que de verdad importa es salir sabiendo que lo dimos todo. Si hacemos eso, entonces ya habremos ganado. Un silencio respetuoso lo envolvió, y poco a poco, asintieron. No eran simples rivales, eran compañeros que compartían un mismo camino. El altavoz anunció la llamada para entrar en la arena. El rugido de la multitud retumbó como un trueno, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Los estudiantes de la UA se levantaron, cada uno con el corazón ardiendo en llamas de motivación. Era el momento de probarse. Era el momento de ir más allá. Era el momento de gritar con hechos el lema que los unía a todos. Plus Ultra. El rugido del estadio aumentó de intensidad. Las pantallas gigantes mostraban los nombres de las distintas clases que participarían, y un present mic exaltado llenaba el aire con su voz inconfundible. Y ahora, démosle la bienvenida a la clase 1A. Tronó, y el público estalló en vítores. Era la clase más esperada, los futuros héroes en formación. Uno a uno fueron entrando, algunos levantando la mano, otros sin inmutarse, pero todos recibiendo gritos de admiración. Allí van los prodigios, los que ya han demostrado de qué están hechos. Continuó el animador con su energía desbordante. Detrás de ellos, fueron llamados los estudiantes de las otras clases del curso de héroes. El estadio se llenaba de colores, uniformes y pasos firmes, la emoción creciendo como una ola imposible de detener. Y no olviden a nuestros queridos estudiantes del curso de soporte, los genios de la tecnología que hacen que todo esto sea posible. La multitud aplaudió al ver desfilar a los de la clase de soporte, algunos cargando inventos estrafalarios, otros saludando como estrellas de televisión. Luego vino el turno del curso de negocios, impecables en su andar, como si ya fueran empresarios en miniatura. El bullicio no bajaba, al contrario, crecía. Finalmente, Present Mic se giró hacia el último grupo en la pantalla y anunció con su característico entusiasmo. Y ahora, recibamos a la clase 1E, curso general. Los aplausos fueron más dispersos al principio, un murmullo que no tenía la misma fuerza que con los héroes o el soporte. Pero a Izuku no le importó. Caminaba al lado de Shinzou, con la cabeza en alto, sintiendo el eco del estadio como un tambor en el pecho. El aire frío le golpeó el rostro cuando puso un pie en la arena. El espacio era inmenso, sobrecogedor, y las luces de los reflectores lo bañaron por completo. Por un instante, su corazón dudó, pero solo un instante. Observó los asientos repletos, las miradas que parecían juzgarlo incluso sin conocerlo. Y en vez de intimidarlo, algo se encendió dentro de él. Por fin estoy aquí. Su respiración se volvió firme, sus ojos se clavaron en el horizonte. Hoy voy a demostrarlo. Que no soy solo un chico sin don. Que valgo. Que merezco estar aquí tanto como cualquiera. A su lado, Shinzou también mantenía la mirada fija en la arena, los labios curvados en una sonrisa apenas perceptible. Ambos sabían lo que se habían prometido. El festival apenas comenzaba, y con él, la oportunidad de gritarle al mundo quiénes eran de verdad. Izuku Midori ya no daría un paso atrás. En un palco apartado, lejos del bullicio y las banderas agitadas por los espectadores, un grupo de trajes elegantes observaba el desfile de estudiantes. No vitoreaban, no aplaudían. Sus rostros eran una máscara de desagrado apenas contenida. Ahí está, murmuró uno de los hombres, cruzando los brazos con fastidio. Es mocoso.
Los ojos de todos se posaron sobre Izuku, quien caminaba firme entre sus compañeros de la clase 1, la frente erguida, sin dejarse intimidar por el mar de aplausos dirigidos en su mayoría a los estudiantes del curso de héroes. Se suponía que esto no debía pasar, escupió la mujer de traje gris, con la mirada fija en el chico. Movimos cuerdas, retrasamos papeleos, intentamos bloquear su nombre en las listas preliminares. Pero no. El niño está ahí. Un silencio incómodo se instaló en la sala, roto apenas por los gritos y el entusiasmo del público que rugía como una bestia enardecida. Si no supera la primera prueba, no será más que una anécdota. El público olvidará rápido, dijo otro, aunque su tono carecía de convicción. El hombre de mayor rango, sentado en el centro, golpeó suavemente la mesa con los nudillos. Sus ojos eran fríos, calculadores. Y si la supera, entonces tendremos un problema. Nadie respondió, pero todos lo entendieron. Si Izuku Midoriya pasaba la primera ronda, la atención inevitablemente se volcaría sobre él. Un estudiante del curso general. Un chico sin don. Y, peor aún, un chico que demostraba que aún sin poder innato, se podía pelear en igualdad de condiciones. Las consecuencias eran claras. La gente comenzaría a cuestionarse. Preguntarían cómo había llegado tan lejos. ¿Qué significaba realmente ser un héroe? Y entonces, el modelo de sociedad que habían levantado con tanto esfuerzo, uno que glorificaba las peculiaridades llamativas, la fuerza bruta y el espectáculo, empezaría a resquebrajarse. Si es muchacho se hace notar, dijo la mujer, apretando los labios, todo lo que construimos se irá por el desagüe. El más joven del grupo, con un dejo de ironía amarga, murmuró: una lástima. Criado por dos héroes respetados. Discípulo de un genio como Nezu. Inteligente, aplicado, y con un corazón más fuerte que la mayoría de esos niños con dones espectaculares. Estaban criticando a un niño por cualidades que, en cualquier otro, serían alabadas. Un silencio tenso se apoderó del palco. Afuera, el público gritaba de emoción, sin sospechar que en ese instante, mientras un muchacho de cabello desordenado se preparaba para su primera prueba, había un grupo de adultos que lo maldecían con cada fibra de su ser. Un chico con corazón de héroe, que para ellos representaba la mayor de las amenazas. El estruendo del estadio se multiplicó cuando una figura apareció en el centro de la arena. La heroína Midnight, con su característico atuendo y su amplia sonrisa. Sus tacones resonaban sobre el suelo mientras alzaba un brazo para captar la atención de todos los presentes. «Bienvenidos al Festival Deportivo de la UA», exclamó con energía. «Hoy pondrán a prueba su destreza, resistencia y capacidad estratégica. Todos los participantes han entrenado duro, pero recuerden, el objetivo es darlo todo». Midnight se giró hacia la pantalla gigante que mostraba la primera prueba y continuó. La primera fase será una carrera de obstáculos. Deberán atravesar distintos desafíos. Zonas de plataformas, minas y barreras que pondrán a prueba tanto su fuerza como su rapidez mental. Cada clase tiene un equipo, y los puntajes se sumarán al final de la fase. No se trata solo de velocidad, sino de ingenio. Los estudiantes respiraron hondo. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, otros sonrieron confiados. Izuku ajustó su uniforme, apretando los puños con determinación. A su lado, Shinzo asintió. Ambos sabían que esta era su oportunidad de demostrar de lo que eran capaces. En sus marcas. Gritó Midnight. Listos. Fuera. Los estudiantes se lanzaron a la carrera. Izuku y Shinzo avanzaban con cuidado, evaluando cada obstáculo. El primer desafío era el hielo que Todoroki había desplegado en el túnel. Con rapidez, Shinzo pidió a un par de compañeros que lo levantaran para pasar mientras Izuku saltaba entre ellos, mostrando su flexibilidad y control. Después vinieron los robots. Izuku salió justo a tiempo para ver cómo dos de ellos caían sobre Kirishima y otro estudiante. Por suerte, nadie resultó herido, pero no pudo evitar regañar mentalmente a Sou-chan por no cuidar a sus compañeros. Aprovechando el momento, Izuku tomó un pedazo de hojalata, convencido de que podía servirle para defenderse o deslizarse, y junto a un par de motores construyó un pequeño deslizadero improvisado.
Cuando llegó a la zona de lianas colgantes y barrancos, utilizó su ingenio. Una rueda a cada lado, motores propulsores y algo de chatarra convertidos en un mini scooter que le permitió desplazarse con rapidez por las cuerdas. A lo lejos, podía escuchar a su padre volver loco mientras él, Ida y una chica del curso de apoyo avanzaban más rápido que el resto. Finalmente, llegaron las minas. Izuku ya tenía un plan. Con calma, comenzó a unir su chatarra y motores, consciente de que todos lo miraban como si fuera un bicho raro, pero confiado en que su estrategia funcionaría. Mientras tanto, Todoroki y Katsuki lideraban otra parte del grupo. Sus reflejos, afinados por la práctica y la observación, les permitieron esquivar con rapidez cada explosión, pero avanzaban con cautela, más lentos de lo habitual. Fue entonces cuando vieron un manchón verde adelantarlos. Izuku lo sobrepasaba con sorprendente habilidad. ¿Qué? Murmuró Todoroki, con los ojos abiertos de par en par. No puede ser. Es Ned. Gruñó Katsuki, apretando los dientes y acelerando para alcanzarlo. Pero Izuku mantuvo la calma, calculando cada salto, cada movimiento. Su entrenamiento había dado frutos. Combinaba fuerza, estrategia y paciencia. Finalmente cruzó la línea de meta antes que todos, respirando con dificultad, pero con una sonrisa satisfecha. Todoroki y Katsuki llegaron segundos después, frustrados pero conscientes de la magnitud de lo que acababan de presenciar. Aún así, Katsuki estiró la mano, aunque a regañadientes. Bien hecho, nerd. No esperaba eso. Todoroki asintió, la sorpresa reemplazada por respeto. Tengo que admitirlo, eso fue increíble. Izuku sonrió tímidamente. Gracias, solo hice lo que tenía que hacer. Shinzo le dio un leve codazo de complicidad cuando llegó después que todos, mientras los demás recobraban el aliento y se preparaban para la siguiente fase. Por un instante, la arena pareció detenerse, y la atención de todos se centró en ese chico sin don que acababa de desafiar todas las expectativas. Esto recién empieza, pensó Izuku, con el corazón latiendo a 1000. Pero si esto es lo que significa darlo todo, entonces estoy listo. Y así, la primera prueba terminó, dejando en claro que Izuku no era un simple espectador, sino un competidor que ya había dejado su marca desde el primer desafío. El rugido del público apenas se calmó cuando McNick regresó al centro de la arena, levantando nuevamente su látigo para reclamar atención. Eso fue increíble, chicos. Gritó con una sonrisa juguetona. Pero la carrera de obstáculos fue solo el calentamiento. Ahora, vamos a ver quién realmente tiene lo necesario para destacarse en este festival. Las pantallas gigantes se encendieron, mostrando un gran cronómetro y el título de la siguiente prueba. La segunda fase es la pelea de caballos. Anunció con voz clara, provocando un murmullo inmediato entre los estudiantes. Las reglas aparecieron proyectadas. Formar equipos de 2 a 4 personas, con un estudiante en la cima portando una liana en la cabeza. Cada equipo debía intentar robar las lianas de los demás. El que terminara con más puntos al sonar la alarma sería el vencedor. Ah. Y no olviden este pequeño detalle, añadió McNick con tono travieso. Las lianas tienen distintos valores. Y la más codiciada será la de primer lugar. Las miradas se giraron de inmediato hacia Izuku. Él, que había terminado en lo más alto en la primera fase, ahora era el objetivo de todos. Los estudiantes comenzaron a reagruparse con rapidez, conversando nerviosos y midiendo a los posibles compañeros. Oye, Shinzo, llamó Denki acercándose con entusiasmo, seguido de Kirishima, Mina y Zero. ¿Qué te parece si hacemos equipo? Tenemos buena mezcla de ofensiva y defensa. Shinzo arqueó una ceja, pensativo, antes de asentir con calma. Está bien, pero recuerden que yo no puedo depender solo de mi Kirk. Necesito que se muevan rápido y me cubran bien. De eso nos encargamos. Respondió Denki, dándole una palmada en la espalda. Mientras tanto, Izuku apenas alcanzó a dar un paso cuando 2 sombras lo flanquearon. Todoroki a su izquierda, Katsuki a su derecha. Izu, dijo Todoroki con frialdad. Quiero que formes parte de mi equipo. Con mi hielo y tu ingenio, nadie nos detendrá. Ni lo sueñes.
gruñó Katsuki, adelantándose. Él va conmigo. No pienso dejar que ese nerd brille al lado de otro. Si alguien puede llevarlo a la cima, soy yo. Los dos lo miraban con intensidad, casi como si fueran a pelear en ese mismo instante. Pero para sorpresa de ambos, Izuku negó con la cabeza. Lo siento, pero no respondió con firmeza. ¿Qué? Dijeron los dos al unísono. Izuku apretó los puños, mirando al suelo y luego a ellos con seriedad. Si hago equipo con cualquiera de ustedes, todos pensarán que llegué hasta aquí gracias a sus dones. Y eso no sería justo. Quiero demostrar que puedo valerme por mí mismo, que no soy solo el chico sin don. Si voy a perder, será con mi propio esfuerzo. Y si voy a ganar, también. Katsuki y Todoroki intercambiaron una mirada. Aunque querían discutir, no pudieron rebatir sus palabras. En el fondo, Izuku tenía razón. Su presencia solo opacaría el intelecto del chico. Además, no era divertido. Juntos, arrasarían sin dar oportunidad al resto. Finalmente, ambos asintieron, aunque de mala gana. HMPH, haz lo que quieras, nerd. De igual manera no tendré compasión, murmuró Katsuki, cruzado de brazos. Espero que sepas en lo que te estás metiendo, añadió Todoroki con un suspiro. Izuku se inclinó en una leve reverencia y se apartó para buscar compañeros. Su mirada encontró a Tokoyami y a Mei Atsume, la energética chica del curso de apoyo que no había dejado de hablar de sus inventos durante la primera prueba. ¿Quieren formar equipo?, preguntó. Acepto, respondió Tokoyami con solemnidad, cruzando los brazos. Claro, claro. Y puedo llenar de babies este equipo para que sea invencible, gritó Mei, ya sacando varios artefactos de su mochila. Faltaba un integrante más. Nadie parecía dispuesto a unirse al que cargaba la liana de mayor puntaje, hasta que Ojiro se acercó con calma. Si aún necesitan un cuarto, cuenten conmigo. Izuku sonrió aliviado. Con eso, el equipo estaba completo. Miles de ideas comenzaron a revolotear en la cabeza de Izuku, pero sabía que para diseñar una estrategia sólida primero debía conocer a fondo a sus compañeros. Para empezar, ¿pueden contarme bien en qué consiste su Kirk?, pidió, mirando a cada uno con seriedad. Mei levantó la mano con entusiasmo. Yo no tengo Kirk de combate, pero mis bebés hacen el trabajo por mí, dijo señalando el cinturón cargado de artilugios. Tengo guantes que disparan cables, un propulsor para mejorar la movilidad y varias granadas de humo. Si me cubren, puedo colocar dispositivos en puntos estratégicos para ayudarnos. Tokoyami asintió, cruzando los brazos. Mi Kirk es Dark Shadow. Es una entidad que puedo materializar desde mi sombra, fuerte y versátil en combate, pero se debilita con la luz intensa y se descontrola en la oscuridad absoluta. Ojiro sonrió suavemente. Yo puedo controlar mi cola a mi disposición y sé artes marciales. Izuku escuchó con total atención, tomando notas mentales de cada detalle, cada limitación y ventaja. Mientras sus compañeros hablaban, él ya estaba visualizando los posibles escenarios, los puntos fuertes que podían combinarse y las debilidades que debían cubrir. Cuando terminaron, Izuku cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y esbozó una sonrisa segura. Perfecto. Con esto ya sé qué hacer, ya tengo un plan. Del otro lado de la arena, los demás también se organizaban. Katsuki se fue con Kirishima, Zero y Mina, un grupo explosivo y equilibrado. Todoroki eligió a Momo, Iida y Uraraka, conformando un equipo sólido y versátil. Shinzo, por su parte, se quedó con Denki, Shouji y Tsuyu, un grupo inesperadamente bien balanceado entre ofensiva, defensa y estrategia. Los equipos estaban listos. La tensión llenaba el aire. Cada estudiante sabía que esta prueba no era solo cuestión de fuerza, sino de trabajo en equipo, coordinación y astucia. Mignik levantó de nuevo su látigo, una sonrisa traviesa en los labios. Muy bien, queridos estudiantes. Los equipos ya están formados. Recuerden que en esta ronda no hay segundas oportunidades. Solo el último en pie será el vencedor. El cronómetro comenzó a descender. Los estudiantes ajustaron sus posiciones. Y el público contuvo la respiración. La segunda fase estaba a punto de comenzar.
Mientras Midnight explicaba las reglas de la pelea de caballos, las cámaras enfocaban a los estudiantes reorganizándose. En las gradas reservadas para los comentaristas, Aizawa se mantenía sentado con los brazos cruzados, observando en silencio. A su lado, Hisashi no podía contenerse. Gesticulaba con las manos, vibraba de emoción y no apartaba la vista de Izuku ni de su clase. ¡Ya! ¡Qué presentación más intensa!, exclamó Hisashi, inclinándose hacia adelante. Oye, Shouta, admítelo, tu clase se está robando el show desde el principio. Aizawa suspiró, sin apartar los ojos de la arena. Han cumplido con lo esperado. Katsuki y Shouto tienen un nivel de ejecución acorde a su potencial, pero Izuku y Shinso son los que sorprenden. Eso mismo iba a decir, replicó Hisashi con una sonrisa orgullosa. Ese par se juró a sí mismo que se harían notar, y vaya que lo están logrando. Izuku en primer lugar de la carrera. ¿Quién lo habría imaginado? Aizawa inclinó levemente la cabeza. Yo. Hisashi soltó una carcajada. Tienes razón, debería haberlo sabido. Nuestro hijo se mata entrenando, y tiene la cabeza bien puesta. Mientras tanto, en la arena, el público murmuró cuando Todoroki y Bakugo se acercaron a Izuku, claramente para reclutarlo. Hisashi se enderezó, casi de pie. Mira, mira, mira. Ahí está la jugada maestra. Katsuki, Shouto e Izuku juntos, sumale a Shinso y sería el equipo más imparable del festival. Aizawa frunció apenas el ceño. Eso sería un error. ¿Qué? ¿Cómo que error? Sería una locura. Nadie podría detenerlos, replicó Hisashi, aún emocionado. Ambos guardaron silencio cuando escucharon la respuesta de Izuku, negándose a unirse a ninguno de los dos. Hisashi se quedó boquiabierto, mientras Aizawa solo parpadeó con calma. Los rechazó, dijo Hisashi, sorprendido. No me lo puedo creer. Tiene sentido, respondió Aizawa en tono bajo pero firme. Izuku sabe que su intelecto quedaría eclipsado si se rodea de peculiaridades tan abrumadoras. Prefiere demostrar que puede brillar por sí mismo, y tiene razón. Hisashi se acomodó de nuevo en el asiento, llevándose la mano al cabello rubio, casi incrédulo. Increíble, te juro que pensé que esos cuatro iban a ir juntos. Izuku, Shinso, Shouto y Katsuki, eso habría sido un paseo para ellos. Precisamente por eso intervino Aizawa, cerrando los ojos unos segundos. La competencia dejaría de tener sentido. Al dividirse, cada uno tiene espacio para destacar, e Izuku y Shinso no se verán opacados. Es la mejor decisión que podían tomar. Ja, Hisashi sonrió, ahora mucho más calmado, cruzando los brazos como su amigo. Supongo que tu estilo de crianza estoico está dando frutos. Ese chico está pensando como un verdadero héroe. Aizawa abrió un ojo y miró a Izuku, que en ese momento ya conversaba con Tokoyami, Meiji Hiro, organizando su equipo. Una leve, casi imperceptible curva se formó en sus labios. Todavía le queda un largo camino, pero está en el correcto. El silbato de Midnight cortó el aire y, de inmediato, la arena se transformó en un caos calculado. Los caballos comenzaron a correr en todas direcciones, buscando arrancar las cintas de puntos de sus rivales. Pero había un objetivo claro para todos. Izuku Midoriya y la brillante cinta dorada en su frente, que valía 10 millones de puntos. Vienen de frente, gritó Ojiro, tensando el cuerpo para mantener el equilibrio mientras los primeros equipos cargaban hacia ellos. Izuku levantó la mano, rápido y seguro. Tokoyami, cúbrenos. Dark Shadow emergió como una sombra gigantesca, interceptando la embestida de un equipo que intentó arrebatar la cinta de un solo golpe. El impacto resonó como un trueno, pero la sombra resistió, empujando a los contrincantes hacia atrás. Impresionante. Tokoyami mantenía la voz grave, aunque un brillo orgulloso se le escapaba en los ojos. Mei, colgada detrás, lanzó uno de sus inventos. Una cápsula que explotó en una nube espesa de humo. Tiempo de cortina, bebés. El equipo aprovechó la confusión para girar a un costado, esquivando la primera oleada. Pero el respiro no duró demasiado. Desde la izquierda, una ráfaga de explosiones iluminó el polvo. Katsuki y su equipo irrumpían con fuerza.
Kirishima endurecía su cuerpo como escudo, Zero lanzaba cintas para atrapar y Mina derramaba ácido para obstaculizar el terreno. Deku. Rugió Katsuki, con una furia que quemaba en su garganta. Esa cinta es mía. Izuku apretó los dientes, el corazón martillando. Ojiro, derecha. Tokoyami, intercepta las cintas. Mei, lanza los propulsores ya. La máquina de Mei se activó con un estruendo metálico, y de pronto el caballo improvisado de Izuku dio un salto imposible hacia atrás, como si el aire mismo los hubiera impulsado. Las cintas de Zero se quedaron atrapadas en el vacío, y una explosión de Bakugo pasó rozando sus cabezas. TCH. Katsuki chasqueó la lengua, frustrado. No hubo tiempo de celebrar. Todoroki y su equipo avanzaban desde el frente como una muralla implacable. Un bloque de hielo se levantó bajo sus pies, elevándolos con autoridad, mientras Uraraka tocaba la superficie para aligerarla y acelerar el avance. Iida, con motores encendidos, empujaba con velocidad sobrehumana. Y Momo, atenta, creaba escudos y bastones para defender cualquier contraataque. Ellos sí son peligrosos, susurró Tokoyami. Izuku tragó saliva. Todos esperaban que él retrocediera, que se acobardara, pero no. Dio un paso adelante, levantando la voz con firmeza. Oscurece la sombra, Tokoyami. Mei, cortinas otra vez. Ojiro, prepárate para saltar. Dark Shadow se expandió, cubriendo al equipo entero bajo una cúpula protectora. Mei lanzó otra bomba de humo, y en medio de la cortina Izuku dio la orden. Salto evasivo, ahora. El equipo brincó hacia un costado con la cola de Ojiro impulsando el movimiento, y las manos de Tokoyami reforzando el empuje. El hielo de Todoroki crujió, atrapando solo el humo. El público rugió. Izuku Midoriya, sin Kirk, acababa de esquivar a los dos equipos más fuertes del torneo. Increíble. Exclamó Present Mic desde la cabina. El chico Sindon está llevando a su equipo como si fueran profesionales. Pero la presión no disminuía. Ahora eran no solo Todoroki y Bakugo, sino todos los equipos restantes quienes veían en Izuku la llave hacia la victoria. Oleadas enteras de rivales los rodeaban, saltando, estirando brazos, lanzando proyectiles. La cinta dorada brillaba en medio del caos, y parecía que en cualquier momento sería arrancada. Izuku, murmuró Ojiro, jadeando. No podremos aguantar mucho más, Izuku apretó el puño, los ojos brillando con determinación. Sí podemos. No vamos a escondernos. Les mostraremos que no necesitamos un don para pelear de igual a igual. Dark Shadow rugió al unísono con él, espantando a los equipos más cercanos. Mei, con la adrenalina a mil, lanzó granadas de luz que explotaron en destellos, confundiendo a los oponentes. Ojiro giró, derribando con su cola a un grupo que intentó trepar por la espalda. Era un torbellino. Una defensa desesperada, sí, pero calculada, brillante. Y en el centro de todo, Izuku, con la mirada fija en el horizonte, guiando cada movimiento como si llevara años en ese lugar. El tiempo corría. El sonido del cronómetro resonaba sobre el griterío del estadio. Todoroki y Bakugo, frustrados, cargaron al mismo tiempo desde lados opuestos. El impacto estaba a punto de aplastarlos. Ahora, Mei. Gritó Izuku. Un último invento explotó en propulsión, elevando al equipo en un salto final por encima de ambos ataques. El público contuvo la respiración, y cuando el humo se disipó, la cinta de 10 millones seguía en su frente. El silbato final retumbó en el aire. Izuku, jadeante, con el sudor resbalando por sus mejillas, levantó la mirada. No habían ganado aún, pero habían resistido. Habían demostrado que podían estar a la altura de cualquiera. Y en ese instante, mientras los vítores lo envolvían, Izuku supo algo con certeza. Por primera vez, todos lo estaban viendo. Por unos segundos el silencio fue absoluto. Nadie parecía procesar lo que acababa de ocurrir. Un chico del curso general, Sindon, había resistido hasta el final y mantenía en su frente la codiciada cinta de 10 millones. El murmullo no tardó en estallar. ¿Ese no era Midoriya? ¿El del curso general, no tiene don? ¿Cómo pudo vencer al hijo de Endeavor? Y el chico explosivo también. Él fue el número 1 en el examen de ingreso.
Las voces se cruzaban, confundidas, incrédulas. Para algunos espectadores, lo que habían visto era pura casualidad. Fue solo porque sus compañeros lo protegieron, sí, si hubiera estado solo, lo habrían destrozado. Pero entre los héroes profesionales presentes, las opiniones tenían otro matiz. Un veterano con el rostro surcado de cicatrices negó con la cabeza. No fue suerte. Ese chico calculó cada movimiento. Lo vi esquivar 3 ataques de frente que habrían fulminado a cualquiera. Tiene reflejos y cabeza fría. Y lo más importante, añadió una heroína de pelo corto y mirada aguda, supo usar a su equipo sin depender de ellos. Los coordinó, los dirigió. La defensa fue sólida, pero los contraataques que lanzaron, eso fue estrategia. Otros héroes asintieron, con una mezcla de respeto y desconcierto. Un muchacho sin don estaba demostrando tener algo que muchos subestimaban: instinto, intelecto y un temple imposible de ignorar. En las gradas más altas, los miembros de la comisión observaban con rostros serios, incómodos. El murmullo de la gente no les agradaba en lo más mínimo. La duda se propagaba como un virus. ¿Y si un chico sin don podía llegar a ser un héroe? Eso no les convenía. Era más sencillo manejar a las masas cuando aceptaban lo que se les decía, cuando no cuestionaban el sistema ni las narrativas establecidas. No es bueno, murmuró uno de los comisionados, ajustándose las gafas. Este muchacho está generando preguntas que nunca debieron surgir. Habrá que vigilarlo, respondió otro, con una sonrisa fría. No podemos permitir que un niño cambie la visión del público. La transmisión oficial, sin embargo, solo mostraba la euforía del público. Present Mick casi se desgañitaba gritando. Un espectáculo imposible. Mi gorilla del curso general aguanta hasta el final y se mantiene en el primer puesto. Los aplausos retumbaron como un trueno. Mick, sonriendo con profesionalismo, tomó el micrófono para suavizar la tensión. Con esto concluye la segunda ronda. Ahora nuestros estudiantes tendrán un receso para comer, descansar y preparar sus energías para la fase final, un combate 1 a 1. La multitud estalló en vítores, ansiosa por lo que vendría. Mientras tanto, en los pasillos, los estudiantes abandonaban la arena con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Todoroki caminaba en silencio, el ceño fruncido, con una sombra helada en sus ojos. Nunca antes alguien le había arrebatado el foco de esa manera. No puede ser, murmuró apenas audible. Bakugo, a unos pasos, apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Maldito Deku, ese lugar es mío. Masculló entre dientes, aunque en el fondo, una chispa de respeto lo carcomía en silencio. Ambos estaban frustrados, heridos en el orgullo. Habían quedado en segundo y tercer lugar, mientras Izuku, su amigo sin don, seguía en lo más alto. Querían alegrarse por él, pero no podían. El veneno de la competencia los estaba consumiendo, lento pero implacable, empujándolos a demostrar que aún eran superiores. Izuku, en cambio, se quedó atrás unos segundos en la salida, observando la arena vacía. Sus labios temblaron, pero sonrió. Por fin estaba allí. Por fin tenía la oportunidad de demostrar que él era mucho más que alguien sin don. El bullicio en la cafetería de la UA estaba al rojo vivo. Los estudiantes se arremolinaban en mesas largas, recuperando fuerzas entre charlas, risas nerviosas y planes secretos para la siguiente fase. El aire olía a comida caliente, pero también a tensión contenida. Izuku se sentó con su equipo. Ojiro, Tokoyami y Mei. La inventora hablaba sin parar de las mejoras que podía hacer en sus bebés, mientras Tokoyami asentía con gravedad y Ojiro sonreía cansado. Izuku escuchaba, agradecido por el ambiente, aunque su mirada se desviaba una y otra vez hacia 2 mesas más allá. Allí estaban Katsuki con Kirishima, Mina y Zero, y al otro lado Shouto con Momo, y Ida y Uraraka. Los 2 líderes de esos equipos no podían ocultar su frustración. «Blasty, ¿estás bien?», preguntó Kirishima, al notar cómo el rubio apenas había tocado su comida. «Cállate», espetó Katsuki, con una rabia que parecía quemar en sus ojos. «Estoy bien. Solo, ese maldito Deku. Se robó el primer puesto. Pero fue impresionante, ¿no?».
Intervino Mina, sonriendo con un toque nervioso. O sea, admitámoslo, nadie lo vio venir. Bakugo golpeó la mesa con fuerza, provocando que los vasos vibraran. Por eso mismo. Ese idiota sin don no puede estar por encima de mí. Izuku se encogió en su puesto al escuchar eso. Sabía que Kacchan a veces soltaba cosas así cuando estaba enojado, pero eso no significaba que no le doliera. A unos metros, Shouto observaba en silencio, su plato intacto frente a él. Uraraka intentaba animar la mesa, pero ni siquiera su optimismo podía disimular el peso del ambiente. Todoroki, ¿estás preocupado por el sorteo?, preguntó Momo con cautela. El heterocromático bajó la mirada, con un gesto sombrío. No. Estoy molesto. ¿Molesto?, repitió Ida, sorprendido. Izuku, respondió Shouto, apretando los cubiertos. Me superó. Sin un don. Yo, no puedo ignorar eso. Sé que es amigo y debería estar feliz, pero es muy frustrante. La verdad era que ni Bakugo ni Shouto podían evitarlo. Aunque respetaban en secreto lo que Izuku había logrado, la herida en su orgullo era demasiado grande. Y esa grieta se estaba abriendo lentamente entre ellos. Izuku lo notó cuando, al levantarse para ir por agua, cruzó su camino con ambos. Katsuki lo fulminó con la mirada, los labios temblando como si quisiera insultarlo, pero se contuvo. Shouto, en cambio, simplemente lo observó con frialdad. Lo hiciste bien, dijo Todoroki, seco, sin emoción. TSK, Katsuki chasqueó la lengua y apartó la vista. Izuku sonrió con incomodidad, murmurando un gracias casi inaudible antes de volver a su mesa. Sintió un nudo en el pecho. Quería creer que seguían siendo amigos, compañeros, pero la tensión era innegable. Desde otra mesa, Aizawa y Hisashi lo veían todo. Esto va a explotar tarde o temprano, murmuró Aizawa, cruzado de brazos. Sí, eso me temo, respondió Hisashi con una media sonrisa, casi melancólica. Aunque sean amigos y entrenen juntos, esta sociedad los ha criado con la idea de que tener un don significa ser superiores siempre. Aizawa asintió lentamente. Lo sé, Hisashi. Su orgullo está herido. Aunque ambos reconozcan la fuerza de Izuku, no pueden evitar sentir que ser superados por alguien sin don es como una herida invisible. Es natural, continuó Hisashi. Es como pensar que, por ser mayor, siempre tendrás más conocimiento. O que un profesor jamás puede ser superado por su alumno. Pero la realidad es distinta. En la vida nos retroalimentamos, aprendemos unos de otros. Y si yo fuera un mocoso en su lugar, probablemente pensaría igual que ellos. Por mucho que lo neguemos, tener un don es una ventaja. Que alguien nacido sin esa ventaja te sobrepase, debe ser frustrante. Aizawa ladeó un poco la cabeza, su expresión grave suavizándose apenas. Aunque en el fondo, eso solo habla bien de Izuku. No tiene don, pero tiene algo incluso más valioso. Intelecto, disciplina, esfuerzo. Ese es su verdadero don. El receso continuó, pero el ambiente estaba lejos de ser relajado. La próxima fase, los combates 1 a 1, no solo mediría fuerza y habilidad, también pondría a prueba los vínculos que comenzaban a resquebrajarse. El rugido del público volvió a llenar el estadio cuando las pantallas se iluminaron y la figura de Midnight apareció una vez más en el centro de la arena. Con su característico andar elegante y un brillo juguetón en la mirada, levantó un micrófono para acallar a la multitud. Y aquí estamos, queridos espectadores. Exclamó con entusiasmo. Tras 2 fases cargadas de tensión, esfuerzo y sorpresas, llega el momento más esperado del festival. Los combates 1 a 1. Los estudiantes tragaron saliva. La tensión en el aire era palpable. Algunos apretaron los puños con nerviosismo, otros sonrieron confiados, y unos cuantos intercambiaron miradas serias con quienes sabían que podrían ser sus rivales. Midnight giró sobre sus tacones, extendiendo un brazo hacia la pantalla gigante donde empezaron a proyectarse los nombres de los clasificados. Las reglas son simples. Enfrentamientos directos, sin equipos, sin segundas oportunidades. Ganará quien logre inmovilizar, sacar del ring o incapacitar a su contrincante. Nada de muertes ni heridas graves, por favor.
añadió con un guiño, arrancando risas y murmullos nerviosos en las gradas. El tablero comenzó a girar como una ruleta, los nombres aparecían y desaparecían hasta que finalmente se fijaron los enfrentamientos. Shohime Zou vs. Ojiro Maserao Tsuyu Asui vs. Itoshi Shinsou Fumikage Tokoyami vs. Momo Yaoyorozu Katsuki Bakugou vs. Ochako Uraraka Tenya Ida vs. Meiatsume Shouto Todoroki vs. Antasero Mina Asido vs. Denki Kaminari Eihiro Kirishima vs. Izuku Midoriya. La multitud reaccionó al instante, algunos aplaudiendo, otros sorprendidos. Los murmullos sobre Izuku se hicieron más intensos. Enfrentarse a Kirishima no sería sencillo, ambos habían mostrado un desempeño admirable hasta ahora. Desde las gradas, Aizawa entrecerró los ojos mientras Hisashi silbaba en voz baja. Vaya, los emparejamientos están más que interesantes, comentó el rubio, ajustándose los lentes de sol. Sí, murmuró Aizawa, observando a sus estudiantes. Aquí se verá quién puede mantener la cabeza fría. En la arena, los estudiantes se tensaban. Izuku inspiró profundo, sus ojos clavados en la pantalla. Kirishima, a unos metros, le devolvió la mirada con una sonrisa de pura determinación. La fase final había comenzado. Shohime Zou vs. Ojiro Maserao. El silencio se apoderó del estadio por un instante. Era el primer combate de la ronda eliminatoria, y aunque no eran los más populares, la expectación se sentía. Shoji flexionó sus 6 brazos adicionales, extendiendo membranas y extremidades como un muro viviente. Con varias réplicas de ojos y oídos repartidas por su cuerpo, su percepción del entorno era abrumadora. Nadie podría acercársele sin que lo notara. Ojiro, en contraste, se mantuvo erguido, respirando con calma. Su postura era simple, tradicional. Sus pies descalzos tocaban apenas el suelo, y su cola se movía de lado a lado con la precisión de un arma entrenada durante años. Mignig levantó la mano. Comiencen. Shoji no dudó. Avanzó con una ráfaga de brazos, buscando rodear a Ojiro y asfixiarlo con pura fuerza bruta. Su tamaño y musculatura eran intimidantes, cada paso retumbaba en el suelo como si se tratara de una bestia imparable. Ojiro esperó. Y justo cuando un brazo descendió hacia él, giró el torso, esquivando con un movimiento limpio. La cola golpeó en diagonal, directo al abdomen expuesto de Shoji. Un impacto seco resonó por todo el estadio. Shoji gruñó, retrocediendo apenas medio paso. Pero no cayó. Nada mal, masculló, extendiendo más brazos para crear una barrera. Ojiro no contestó. Sus ojos se mantenían serenos, enfocados solo en la batalla. El intercambio se intensificó. Shoji lanzaba golpes desde todos los ángulos posibles, un enjambre de puños que habría superado a cualquiera con menor entrenamiento. Pero Ojiro no era cualquiera. Su disciplina marcial lo mantenía en calma. Sus pies deslizaban sobre el ring con gracia, esquivando lo suficiente, desviando lo necesario, y respondiendo siempre con la cola. Cada contraataque era certero. Hombros, abdomen, costillas. El público empezaba a notar el contraste. Shoji es más fuerte, pero Ojiro no se deja tocar. Parece un combate de fuerza bruta contra técnica pura. La respiración de Shoji se volvía más pesada. Sus brazos, aunque numerosos, no tenían la misma flexibilidad que el cuerpo ligero de Ojiro. Un descuido le costó caro. Al intentar atrapar la pierna del chico de la cola, Ojiro giró con fluidez, usándolo como punto de apoyo. En un movimiento limpio, golpeó 2 veces. Primero al rostro de Shoji con una patada giratoria, y luego al costado con la cola endurecida. Shoji tambaleó. El borde del ring estaba a solo unos centímetros. Con un rugido, intentó usar su fuerza para agarrarlo con varios brazos a la vez, pero Ojiro ya había previsto esa reacción. Un giro final, elegante y preciso, convirtió la cola en una palanca. Shoji fue levantado en el aire, su enorme cuerpo girando antes de caer fuera de la arena. Un instante de silencio. Y luego el estallido del público. El ganador es Masahiro Ojiro. Anunció Mignig, levantando la mano con energía.
Ojiro bajó la cabeza en una reverencia respetuosa hacia Shoji. Gracias por el combate. Shoji, todavía incorporándose con algo de dificultad, asintió con seriedad. No había rencor en sus ojos, solo reconocimiento. La multitud aplaudió, no solo por la victoria de Ojiro, sino por la muestra de respeto mutuo. Había quedado claro. Aquel enfrentamiento no se había tratado solo de fuerza, sino de maestría, de control y disciplina. Tsuyu Asui vs. Itoshi Shinzou. El segundo combate tuvo un aire denso, casi inquietante, y terminó siendo mucho más breve de lo que cualquiera en las gradas habría imaginado. Shinzou, un estudiante del que poco se sabía, cargaba consigo un aura de desconfianza que lo hacía destacar tanto como su propio silencio. Frente a él, Tsuyu saltaba con agilidad anfibia, confiando en su movilidad para mantener la iniciativa. ¿Vas a saltar todo el día o piensas atacarme?, provocó Shinzou, con una sonrisa torcida. Ese fue el anzuelo. Kero, no subestimes mí, respondió Tsuyu, sin pensarlo demasiado. En ese instante, sus movimientos se congelaron. Los ojos de Shinzou destellaron con el control absoluto de su Kirk, y Tsuyu quedó rígida, marioneta de hilos invisibles. Para disimular lo evidente, Shinzou le ordenó moverse un poco, fingiendo un intercambio torpe de golpes. El público apenas murmuraba, confundido por aquella pelea carente de energía. Finalmente, una simple orden bastó. Tsuyu dio un paso fuera del ring, dócil, como si hubiera decidido rendirse. No hubo destellos ni ataques espectaculares, solo un desenlace frío y abrupto. La multitud guardó silencio, incómoda al ver cómo Tsuyu salía sin oponer resistencia. La victoria era indiscutible, pero dejaba un sabor amargo. El ganador es Itoshi Shinzou, declaró Midnight con una voz más grave de lo habitual, consciente del escalofrío que recorría el estadio. Algunos aplaudieron con desgano, otros permanecieron enmudecidos. Shinzou, en cambio, levantó la mirada con desafío. No buscaba aplausos. No buscaba simpatía. Solo había demostrado de lo que era capaz. Los siguientes combates fueron rápidos y brutales. Cada uno dando su máximo potencial. Fumikage Tokoyami vs. Momo Yaoyorozu. Tokoyami utilizó la velocidad y fuerza de Dark Shadow, mientras que Momo no logra materializar un plan lo suficientemente rápido. El ganador indiscutible es Tokoyami. Katsuki Bakugou vs. Ochako Uraraka. Uraraka demuestra un ingenio sorprendente, pero Bakugo se impone con poder abrumador. El ganador es Katsuki. Tenya Iida vs. Mei Atsume. Mei aprovecha para promocionar sus inventos, pero finalmente le cede la victoria a Iida. Shouto Todoroki vs. Anta Zero. Todoroki, con la frustración a su máximo nivel, congela todo el campo, neutralizando de inmediato a Zero. El ganador es Todoroki. Mina Asido vs. Denki Kaminari. El combate entre estos dos fue un torbellino de risas nerviosas y chispas. Mina cargó desde el inicio, lanzando ácido para limitar el terreno. Denki reaccionó con descargas eléctricas, obligándola a esquivar. El público estallaba entre carcajadas y gritos, pues Denki, como siempre, parecía estar al borde de pasarse de energía. Mina, sin embargo, era ágil. Usaba su ácido como patines, deslizándose por el suelo con una gracia que dejaba a Denki desorientado. «No te me escapes, ácido», gritó Kaminari, liberando una descarga más amplia. El campo se iluminó con electricidad, pero Mina lo esquivó con un salto acrobático, cayendo justo detrás de él. Con una sonrisa traviesa, lanzó ácido a sus zapatos, pegándolo al suelo. Antes de que Denki pudiera reaccionar, Mina lo empujó fuera del ring con una embestida juguetona. Y la ganadora es Mina Asido, anunció Midnight. La chica celebró con un baile improvisado, mientras Denki, con humo saliéndole del cabello, la saludaba torpemente. Eihiro Kirishima vs. Izuku Midoriya. El último combate de la jornada fue, sin duda, el que más expectación generó. Un murmullo constante llenaba las gradas. Izuku Midoriya, el chico del curso general, el que no tenía Kirk, había llegado hasta aquí, a la fase de combates individuales.
Frente a él, Eijiro Kirishima, la encarnación de la dureza y el espíritu combativo, un estudiante que representaba la fuerza bruta y la determinación de la clase 1A. El silbato sonó. Kirishima no lo dudó ni un segundo. Su piel se endureció al instante, convirtiéndose en roca viva, y avanzó con pasos firmes y seguros. Lo siento, mi gorilla, pero voy con todo. Rugió con una sonrisa confiada. Izuku retrocedió apenas un paso, sus ojos verdes centelleando con concentración. No tenía Kirk, pero sí lo que pocos en el estadio podían igualar. Observación precisa, análisis y estrategia. Cada movimiento de Kirishima era fuerte, directo, y predecible. El pelirrojo lanzó un primer puñetazo con la fuerza de un martillo. Izuku inclinó el cuerpo, dejando que el golpe pasara a centímetros de su mejilla. El público contuvo la respiración. Otro golpe, otra esquiva, y así comenzó el baile. Izuku se movía con una flexibilidad impresionante, casi antinatural para un chico sin poderes. Sus reflejos no solo evitaban los impactos, sino que lo mantenían a una distancia exacta, lo bastante cerca para provocar a Kirishima, pero nunca lo bastante expuesto como para recibir un golpe. Está esquivando cada ataque sin siquiera tocarme, pensó Kirishima, frustrado. Midnight observaba con atención.